a la casa del Señor. Ustedes los que nos están viendo a través de este canal, a través de estos medios, sean bendecidos, hermanos. Usted que nos va a ver en cualquier momento de cualquier momento, cualquier hora, en la noche, en el día, en cualquier lugar del mundo que nos pueda ver, sea bendecido en el nombre de Jesús. Así como sean bendecidos mis hermanos que se encuentran con nosotros aquí en la casa de Dios, mis hermanos que no han podido estar, también, Señor hermano, el Señor los guarde. Bendito Dios, en el lugar donde se encuentren, sean bendecidos y que el Señor esté siempre en sus corazones. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermano, y quiero que vaya conmigo al libro de Salmos. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, hermano. Y veamos, vamos a ir al Salmo 90. Así, mire, sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra de Dios. Sean bendecidos mis hermanos en New Jersey, en El Salvador, que nos sintonizan y en todas partes del mundo. Los hermanos aquí que nos sintonizan en sus casas también, hermanos, sean ustedes bendecidos en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y a su letra dice Salmo 90. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, bendito Dios, Señor, por este momento. Te suplico que seas tú, Señor, utilizando mi boca, Padre, pero que sean tus palabras, Señor, que esas palabras que salen de tu corazón y que queden, Padre bendito Dios, Señor, en nuestros corazones. Disponemos nuestro corazón en esta hora para recibirla, Señor, para inquirir en tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, hermano. Oiga lo que dice esta palabra, hermano, este capítulo, este salmo. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Fíjense, hermano, es necesario, hermano, que en estos tiempos de crisis nosotros podamos poner por obra lo que Moisés nos está enseñando en este salmo. Fíjense, es necesario que nosotros pongamos por obra lo que Moisés nos está enseñando. Fíjese, y digo Moisés porque este salmo es de Moisés, ¿verdad? Es una oración de Moisés. ¿Verdad? Se lo digo porque nosotros estamos muy acostumbrados a que, o tenemos la noción de que cuando hablamos de salmos siempre hablamos de David, ¿verdad? Y siempre creemos que David, aunque David es el autor de muchos salmos, también hay muchos otros varones de Dios que escribieron salmos, ¿qué le digo? Inspirados, ¿verdad? Por un agradecimiento a Dios, como en este caso Moisés, ¿verdad? Moisés aquí nos está enseñando algo que usted y yo tenemos que saber en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos que todo el tiempo vamos a tener momentos difíciles, ¿verdad? Pero tenemos que saber lo que Moisés nos está diciendo. Moisés, durante los 90 años que duró después de sacar al pueblo de Israel, hermano, tuvo un momento. No, perdón, durante los 40 años, son 40 años, ¿verdad? Tuvo un momento. 40 años.
Y aquí dice que nuestros años son 70 y a los más robustos 80. O sea que ya me quedan poquitos años. ¡Wow! Sí, me voy a construir, bueno, gloria a Dios, así me voy con el Señor. Amén. ¿Verdad? Fíjense, este salmo es una oración, hermano de Moisés, reconociendo que cada vez que haya que enfrentar una crisis, Dios siempre va a estar ahí. Eso es lo que está diciendo. Dios, siempre que nosotros nos toque experimentar, y nos va a tocar hoy, mañana, pasado, nos va a tocar siempre estar experimentando crisis, luchas, problemas, angustias, ¿verdad? Pero siempre que eso pase, ahí está el Señor, en el lugar exacto, en el momento exacto, para que nosotros podamos, ¿qué? Refugiarnos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, Moisés aquí. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos esa gran bendición que podemos refugiarnos en el Señor. Amén. Y fíjense lo que dice aquí, hermano, esta expresión que dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué significa esta palabra, hermano? Significa que el Señor es nuestro refugio ininterrumpidamente. Amén. Moisés nos asegura que Dios va a estar ahí siempre, de generación en generación. Eso quiere decir que Él va a estar ahí toda la vida. Fíjense, por eso él sigue afirmándonos aquí en el verso 2, ¿verdad? Nos está afirmando la posición de Dios sobre nuestra vida. Porque Él nos dice aquí, mire, antes de que naciesen los montes y formases la tierra, ¿verdad? Fíjate cómo lo explica Moisés, y el mundo. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Dios, o sea que hace una separación ahí Moisés, ¿verdad? De y el mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí Moisés hace esta separación de la tierra, de los montes y del mundo, ¿verdad? Y quiero que le digo, hacer notar esta expresión y el mundo, para apoyar, si se recuerdan, hermanos, el viernes, ¿verdad? Que la prédica del viernes, ¿verdad? El significado de la palabra mundo, ¿verdad? Yo les decía que Juan está en los versos que leímos el viernes, ¿verdad? Juan 3:16 y Juan, primera de Juan 2:15. En esos versos, la palabra mundo, en hebreo, hay 3 palabras en ese mismo verso, diferentes cada una, porque cada una tiene un significado parecido, pero no igual, ¿verdad? Porque Juan nos estaba hablando de la diferencia entre lo que es el mundo, la creación de Dios y lo que es el mundo, ¿verdad? En el que nosotros conocemos como mundo. Entonces aquí separa la tierra, y lo que compone la tierra, ¿verdad? Los montes, los separa del mundo. Y establece que aquí esta palabra hebrea, mundo, que vemos aquí, significa orbe. Fíjense, orbe. Eso significa en hebreo, significa orbe, ¿verdad? Lo que es orbe es lo que encierra en un espacio a todo lo creado, ¿verdad? Usted dice, uno puede decir, no, pues dice, y todos los que estén a la orbe de este lugar, ¿verdad? Hay un círculo, un espacio que está alrededor del lugar donde usted está, y todo lo que está ahí es todo lo que está dentro de esa orbe, ¿verdad? O sea, es un lugar, un espacio con todo lo creado, para todo lo creado, ¿verdad? Entonces dice, porque desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esta otra expresión de siglo y hasta el siglo significa eternamente. Eternamente, sí, está conmigo. El Señor, y Moisés dice, desde los montes y desde que formase la tierra y de toda la orbe, todo alrededor, lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Desde que tú lo formaste, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres mi Dios eternamente. Amén. Tú eres mi refugio
de generación en generación, que es para siempre, porque eres mi Dios omnipotente y omnipresente. Amén. Eternamente, o sea, todo el tiempo está ahí. Aquí Moisés se empeña en explicarnos esa omnipresencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Moisés quiere que nosotros entendamos lo que la omnipresencia de Dios? Porque quiere que nosotros podamos gozarnos y conocer su omnipotencia. Amén. Amén. Dios va a estar con nosotros, su presencia va a estar con nosotros siempre. Amén. Pero también va a estar su omnipotencia. Si está conmigo, Él puede hacer todo. Entonces, porque no sirve tener algo ahí presente todo el tiempo y no nos sirve para nada, ¿verdad? Pero Él, su presencia va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente y Él puede hacer todo para nuestra vida. Por eso Él es ¿qué? Refugio. Amén. Amén. Él es nuestro refugio. Gloria a Dios. Entonces por eso es que Él es nuestro refugio. Fíjese, el Santo de Israel, el Señor de todo lo creado, el bendito, el poderoso, siempre va a estar ahí para que usted y yo podamos refugiarnos en los tiempos. Fíjese. ¿Por qué, hermano? Porque es eterno su presencia y su omnipotencia. Porque también, hermano, el tiempo de crisis existirá, existe y seguirá existiendo. El tiempo de crisis va a seguir ahí, hermano. Amén. Durante todos los siglos ha habido crisis. Todo el tiempo hemos estado en crisis. Entonces, la crisis siempre va a estar ahí. Hermano, las crisis van y vienen, los problemas van y vienen, las angustias van y vienen, las situaciones que le digo que nos presionan, las situaciones que nos llevan a querer renunciar, a querer decir aún hasta aquí, las situaciones que ya no hay lo que sea, esas situaciones siempre, hermano, van a estar, siempre van a existir, ¿verdad? Nunca va a dejar de existir eso. Por eso la presencia de Dios es eterna. Por eso su refugio es de generación en generación. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. De una forma u otra, hermano, las crisis, pequeñas, grandes o inmensas, hoy o mañana, las vamos a sufrir. Y si sufrimos una hora, mañana puede que no, pero pasado va a venir. Y es probable que suframos una cada día. Una crisis, un problema, una angustia, hermano, todos los días. ¿Por qué no decirlo, hermano? Nosotros los cristianos todos los días de nuestra vida tenemos que enfrentar y enfrentar crisis. Usted como cristiano, yo como cristiano. Amén. Tenemos que reconocer, hermano, que todos los días enfrentamos crisis. A menor escala, pero todos los días. Porque hay crisis que salen de lo normal, no lo vamos a experimentar todos los días, pero las pequeñas crisis las experimentamos todos los días. Sino porque usted cree que dice Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. Porque qué necesidad tendríamos nosotros de tener todos los días, cada mañana, una nueva misericordia. Así dice la Biblia, ¿no? Cada mañana son nuevas sus misericordias. Usted cada mañana tiene la oportunidad de recibir una misericordia nueva. ¿Por qué? Amén. Porque la misericordia que usted recibió ayer la utilizó, hermano, en la crisis que vino el día de ayer, en el problema que usted estuvo el día de ayer, en la angustia que tuvo el día de ayer, ¿verdad? En un momento de cólera, de enojo, de aflicción, de angustia, de tristeza, X cosa. Pero necesitó la misericordia de Dios. Amén. Por eso dice el Señor, ¿verdad? No os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia crisis, cada día tiene su propia lucha, cada día tiene su propia preocupación, hermano, y de eso usted y yo no nos salvamos, ¿verdad?
Y cualquiera de esos días, hermano, será necesario que nosotros busquemos el refugio. Donde podamos estar seguros. Va a ser necesario que nosotros busquemos el refugio, hermano, para donde nosotros podamos estar seguros. ¿Por qué, hermano? Porque la presión del enemigo va a ser fuerte y será tan fuerte que nosotros no vamos a poder resistirla. ¿Y qué? ¿Y qué pasa, hermano, cuando no resistimos nosotros un ataque? Nos rendimos, caemos vencidos, huimos y buscamos refugio. ¿Qué preferiría usted, hermano? ¿Caer vencido, rendirse o huir y buscar refugio? Amén, hermano, gloria a Dios. Huir y buscar refugio, hermano. Ah, pero alguien va a aparecer ahí, ¿verdad? Algún religioso, por decir algo, ¿va? No, hermano, nosotros tenemos el poder. Los hijos de Dios no huyen. Es que, hermano, eso no es tener fe. Usted no tiene fe, por eso los hijos de Dios no huyen, ¿verdad? La palabra de Dios dice: resiste al diablo y él huirá de vosotros, puedes decirlo. Y si es cierto, si dice la Biblia. ¿Verdad? Pero ¿cómo resistimos los cristianos al diablo? Conociendo la palabra. Amén. Conociendo la palabra de Dios es como resistimos nosotros al diablo, conociéndola. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, nos dejamos de fanatismo y de religiosidad, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios dice que huyamos de las pasiones. Amén. Huye. Fíjese. Segunda de Timoteo 2:22. Vaya conmigo ahí. Segunda de Timoteo para que oigan lo que dice. 2:22. ¿Usted está conmigo? Segunda de Timoteo 2:22. Sí, vaya conmigo para que mire y que lea conmigo. Oiga lo que dice. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Sí está conmigo? Fíjese. Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué cree usted que Pablo no le dijo a Timoteo: resiste las pasiones? Resiste las pasiones. Porque mire, hermano, porque las pasiones es algo que no puede detener. Las pasiones si tratamos de enfrentarlos, las pasiones nos van a llevar a una crisis que no vamos a poder resistir. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque las pasiones, fíjense, no son deseos. Nosotros sabemos que los deseos y pensamientos son tentaciones, ¿verdad? Y esas el Señor nos manda a que resistamos, ¿verdad? A que peleemos contra la tentación y vencemos la tentación. Pero las pasiones no. Amén. Fíjese que usted tal vez habrá oído que dice: no, que ese fue asesinato pasional, ¿verdad? Algo que no se puede resistir. Algo que se va, ya no es pensamiento, ya no es deseo, ya es algo que ya una pasión, ya es algo enfermizo, ¿verdad? Ya es algo, ¿cómo le diga la palabra en griego? Es patos, ¿verdad? Que es algo enfermizo. Patología. Ya es algo, es una enfermedad que ya no la resiste, ya te sale fuera de tu control. Entonces ya no puedes resistir porque son pasiones que destruyen nuestra alma, nuestro corazón y nuestros sentidos, ¿verdad? Por eso
dice la Biblia que el sabio del mal se aparta. Fíjense. Es más sabio huir y refugiarse en la fe, en la justicia y la paz. ¿Y dónde la encuentras esa? Huir, así como dice aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No perdí. Aquí 23. Pero dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio y boca así. O sea, eso lo podemos encontrar, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Amén. La Biblia dice que el sabio del mal se aparta, hermano. Entonces, ¿qué es desechar, hermano? Desechar es rechazarlas, tirarlas, ignorarlas, no tocarlas, no tomarlas, ¿verdad? Porque son cuestiones necias e insensatas. Porque esas situaciones generan contiendas y luchas, pruebas y crisis. Cosas que nosotros no podemos resistir, tenemos que huir de eso. Y siempre vamos a tener las crisis, los problemas. Moisés conocía y entendía que las crisis no dejarán de existir, ¿verdad? En la humanidad y en el mundo no van a dejar de existir hasta el día que usted y yo seamos llamados a la presencia de Dios. Ahí se van a acabar las crisis, se van a acabar las tentaciones, se van a acabar las pruebas, se van a acabar las luchas, ¿verdad? Pero si nosotros hemos estado refugiados en el Señor, entonces sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Usted está conmigo? Fíjense, nos refugiamos en la presencia, en su presencia. Por lo cual usted debe de saber, hermano, que esta crisis que usted está pasando hoy no es la primera. Esta lucha, esta situación, esta angustia, esta prueba, ¿qué le digo? X problema, no es primero ni el último. Esta crisis generada por lo que estamos pasando, ya sea por cualquier situación que usted esté padeciendo y lo lleva a estar en crisis, no va a ser la primera ni la última. Porque hasta que nos muramos vamos a dejar de padecer esas cosas. Pero también usted tiene que saber, mi hermano, usted tiene que estar consciente de que no puede enfrentarlas, o que no podemos resistirlas. Porque sí podemos, ¿verdad? Lo mejor es que huya y se refugie en el Señor, porque Él es su refugio de generación en generación. Él siempre está ahí y estará ahí esperando. ¿Para qué? Para protegernos. El Señor está ahí siempre, ¿verdad? Por eso Moisés sabía que él podía huir, correr y refugiarse en su único refugio. Él sabía, por eso dice Moisés, tú me has sido refugio. O sea que él había experimentado muchas veces las crisis, habíamos experimentado muchas veces los problemas, las batallas, y antes de ser vencido él salía corriendo y se refugiaba en el Señor. Pero antes de seguir, yo quiero que usted conozca, hermano, lo que significa refugio. Fíjese que es algo que a mí me gustó bastante, me emocioné yo cuando oí lo que investigué lo que significa refugio. Fíjense, esta palabra en su origen significa la acción de huir hacia atrás. Fíjense, yo quiero que ponga atención en esto porque yo no sé si yo soy el loco, pero a mí me emocionó esto. La acción de huir hacia atrás. Y también dice un lugar protegido al que uno se retiraba huyendo en retroceso. Un lugar secreto y seguro. Ese es un refugio. Pero lo que a mí me fascina es que dice que usted huye caminando hacia atrás, en retroceso. ¿Verdad? O sea, mire, cuando usted mueve su carro,
pone reversa, la parte del frente de su carro siempre está al frente. ¿Ya que sí? Y usted va para atrás retrocediendo, pero usted no deja de estar al frente. Amén. Usted retrocede. Entonces, hermano, cuando dice que usted en una batalla retrocedía, ¿verdad?, no era porque estaba siendo vencido. Amén. Sino que el que retrocede, ¿verdad?, retrocede en una batalla, pero peleando. Va para atrás peleando. No ha perdido la batalla, no ha sido vencido, pero sabe que puede perder la batalla y que su enemigo es demasiado fuerte y no va a resistirlo por mucho tiempo. Y antes de ser vencido, antes de ser capturado o antes de ser derrotado, comienza a retroceder. Amén. Comienza a retroceder. Retirada, dicen en las peleas, en la guerra, ¿va? Retirada. Entonces, ¿qué? No es porque estuvieran vencidos, es que sabían de que no vamos a resistir. Retirémonos ¿a qué? Hasta llegar a un lugar seguro donde podían hacer frente al enemigo. Amén. Entonces usted se retira, pero peleando. Nunca da la espalda al enemigo, sino que usted le da la cara al enemigo y usted va peleando, retrocediendo, pero usted está manteniendo la batalla contra el enemigo. ¿Hasta qué? Hasta que encuentra un lugar seguro donde se refugia, pero usted no ha perdido la batalla. Usted no ha sido vencido. Llega a un lugar donde está protegido y el enemigo no puede alcanzarlo en ese lugar. Amén. Eso era lo que aquí dice, eso es lo que significa la palabra refugio. Amén. Sí. ¿Me explico? Amén. O sea que usted no está siendo vencido. O sea que usted no está huyendo por cobarde. Usted está huyendo por sabio. Hay un dicho en el mundo que dice, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Amén. Amén. Y eso no te hace cobarde. Es sabio. ¿Verdad? Porque de qué sirve que te digan que es valiente y ahí quedaste tirado en el camino por valiente. No, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Pero en el cristianismo usted retrocede enfrentando al enemigo hasta el momento en que encuentre el lugar, y ahí está el lugar, ahí está el Señor, ese refugio donde el Satanás no puede tomarlo, hasta que usted vuelva a recuperar sus fuerzas. Amén. Fíjate, esa es la mejor definición que yo encontré de refugiarse en el Señor. Eso es lo hermoso. Cuando el enemigo es más fuerte y estás en peligro de caer vencido por el enemigo, la única salida es retroceder hasta encontrar un lugar seguro donde el enemigo no puede alcanzarte. ¡Wow! Me fascina eso, me fascinó eso cuando yo lo estaba leyendo. Es fascinante poder entender esa situación, hermano, de que Dios le está diciendo, ven, refúgiate aquí. ¿Verdad? Estás peleando con el enemigo y no vas a resistir. Aquí está, entrar. ¿Verdad? Yo soy tu refugio, tu pronto auxilio, tu fortaleza en la tribulación, así dice. ¿Verdad? Yo soy tu castillo. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, hermano, usted no huye por cobarde, usted no huye porque ha sido vencido, huye por sabio, se retrocede. Amén. Es la definición de refugio. ¿Verdad? Usted retrocede sin darle la espalda al enemigo. Porque usted jamás, hermano, puede darle la espalda al enemigo. En una lucha, usted no puede darle la espalda al enemigo. Usted va a estar siempre frente al enemigo, porque si da la espalda, te va a saber por dónde le va a caer su primer garrotazo. Ni lo va a ver, pues no va a poder defenderse. En cambio, si usted está viendo al enemigo, usted tiene la oportunidad de defenderse. ¿Verdad? Así que, hermano, mire, no hay que tener temor a huir a las crisis. No hay que tener miedo a huir, es que ser sabio. ¿Verdad? No puedes vencer la crisis, entonces huye. No estás derrotado, no estás vencido. Estás en el refugio, refugiándote. ¿Verdad? Porque en ningún momento le das la espalda al enemigo. ¿Verdad? Caminas hacia atrás, retrocedes, pero nunca dejas de pelear. Nunca dejas de pelear, nunca le das la espalda al enemigo.
Sí, yo no sé si a usted le gustan las historias de la guerra o le gustan las películas de guerra, y se va a dar cuenta que muchos de los que retrocedieron después ganaron la batalla, porque fueron sabios de moverse en el momento exacto y encontraron un lugar perfecto donde podían, ¿qué le digo?, protegerse. Fíjense. En la presencia de Dios es donde estamos seguros. Usted no está vencido cuando retrocede, usted está en un lugar seguro. Y ese lugar seguro es nuestro Dios. Ese es el lugar donde el enemigo no podrá tocarte, ¿verdad? Donde tú permaneces seguro en la presencia de Dios. Ahí estamos seguros porque Él es nuestro refugio, nuestra ciudad amurallada, nuestro escudo. Mire, hermano, no tema la crisis. No tenga temor a los problemas, no tenga temor al momento que está pasando en eso, ya va a pasar. Solo es un momento de angustia, de tristeza, de duda, de lo que sea. Pero solo es un momento. Usted no puede rendirse, usted no puede darle la espalda al enemigo, usted puede retroceder y refúgiese en el Señor. Refúgiese en el Señor, refúgiese en el Señor. Es el único lugar que nosotros tenemos donde podemos alcanzar la victoria. Hermano, los que son derrotados es porque no se refugiaron, no se fortalecieron. Amén. Fíjense, hermano, retroceder y huir de las pasiones de este mundo no es ser un cobarde, es ser sabio. Porque las pasiones no solo son pasiones, que les digo, entre hombre y mujer, ¿verdad? Sentimentales, no hay pasiones más horribles todavía. Hay pasiones por cualquier otra cosa que usted no la va a poder digerir, no la va a poder resistir y va a ceder y va a cometer una torpeza y va a caer en las manos del mundo. Amén. Fíjense, los que enfrentan las pasiones, esos no son valientes, son insensatos. Es una insensatez enfrentar las pasiones. Pablo dice, huye. Nosotros podemos enfrentar las tentaciones, hermano, y resistir al diablo, sí. Resiste al diablo, dice el Señor. Resístelo, que va a venir, resístelo y Él huirá de vosotros. ¿Verdad? Resiste las tentaciones, vence las tentaciones, dice la Biblia. Pero a las pasiones de este mundo, y busca refugiarte en la presencia del Señor. Porque en el refugio, hermano, vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque el Señor nos protege. Sí, hermano, fíjate, Dios es el que permite que nosotros seamos quebrantados. ¿Está conmigo? Muy bien. Y vamos a regresar al verso 90, ayer al 90 que estaba. Salmo 90. Dios permite que nosotros seamos quebrantados. ¿Para qué? Para que nos vamos al Señor. Fíjense, ¿por qué? Porque quiere juntarnos como la gallina junta a sus polluelos. ¿Y por qué cree usted, hermano, que la gallina junta a sus polluelos? Para protegerlos. Eso, para protegerlos. Y eso es lo que hace el Señor. Fíjense, hermano, que dice que Jesús lloró por Israel, por Jerusalén. Amén. Cuando vio a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos y no has querido. ¿Por qué cree que el Señor quería juntar a Jerusalén? Así como esa metáfora de la gallina con sus polluelos. ¿Por qué? Porque es para protegerlo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo es más fuerte que nosotros.
El enemigo es más fuerte que nosotros. Eso tenemos que tenerlo nosotros por seguro, hermano. El enemigo es más fuerte que nosotros y por eso el Señor quiere juntarnos y cubrirnos con sus alas, como la gallina cubre a sus polluelos, porque la gallina protege a sus pollos, ¿verdad? Y el Señor, ¿por qué? Porque los enemigos son más fuertes que los pollos. Los pollitos son, ¿qué? Son, ¿qué le digo? Indefensos. Cualquiera viene y se los come. Entonces, hermano, el enemigo es más fuerte que nosotros. Amén. El enemigo tiene más poder que nosotros. Y alguien dirá, ay no, hermano, pero es que Dios ya puso al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Nosotros lo estamos pisoteando, ¿verdad? Nosotros pisoteamos al enemigo y hasta dejen así, ¿verdad? El enemigo, nosotros ya pisoteamos, ya vencimos al enemigo y lo tenemos bajo la planta de nuestros pies. No es cierto. Ok, Dios dijo esa palabra, pero la palabra no dice que nosotros pisoteamos al enemigo, ¿verdad? Dice que Dios aplastará a Satanás bajo los pies de vosotros. Dice que Dios es el que aplasta a Satanás, y no nosotros, ¿verdad? No nosotros, es el Señor quien aplasta a Satanás, ¿verdad? No nosotros. Nosotros no tenemos el poder de aplastar a Satanás. Si nosotros fuéramos más fuertes que el enemigo, ¿de qué serviría que Dios fuera nuestro refugio? ¿De qué serviría que Dios quisiera protegernos? ¿Para qué nos iba a proteger Dios si nosotros somos más fuertes que Satanás y podemos vencerlo y podemos pisotearlo ahí, está bajo la planta de nuestros pies? ¿Qué va a creer? Entonces, ¿para qué el Señor va a querer protegernos? ¿Por qué lloró Jesús cuando dijo, oh Jerusalén, Jerusalén? El lamento de Jesús, ¿cuántas veces he tratado de, ¿verdad?, reunirte como la gallina reúne sus polluelos? Igual que él. Fíjense, ¿de qué sirviera un refugio si nosotros fuéramos más fuertes que el enemigo? Miren lo que dice el verso 3, 93. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dice, ¿quién nos quebranta, hermano? El Señor. Vuelves al hombre, dice, hasta ser quebrantado. O sea que Él viene cuando usted ya está medio maltratadón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ha peleado. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, ¿verdad? Y dices, convertidos, hijos de hombre. Imagínense. Porque Dios te quebrante en la crisis. Porque Dios permite las crisis. Porque Dios permite que seamos quebrantados en la crisis, hermano. Para que te vuelvas, para que nos volvamos al Señor. Porque cuando todo va bien, hermano, el hombre, la humanidad, se olvida de Dios. Y comienzan a creer que son más fuertes que el enemigo y hasta más fuertes que Dios. Se olvidan de Dios. La humanidad, cuando no tiene quebranto, cuando no tiene crisis, cuando no tiene angustias, comienza a delirar y comienza a practicar las cosas y comienza a decidir que ya no necesitan de Dios. Amén. Que se sienten más fuertes que el enemigo y nadie los puede tocar. Mire, hermano, desde la Segunda Guerra, la humanidad no había vuelto a tener una crisis global hasta ahora. Desde la Segunda Guerra, ya casi 80 años, ¿verdad? Porque fue en el 45 que terminó la guerra, ¿verdad? 75 años por ahí así. Hace 75 años no había habido una crisis global como la que hay ahora. Pero el mundo ya no necesitaba de Dios. Después de que estuvieron ahí orando, después de que terminó la guerra y ya, ok, ya todo fue paz, todo felicidad, ya nacieron los hippies, ya se recuerdan los hippies, ¿verdad?
para el 63, ya todos fumando marihuana y usando drogas y alucinógenos y ya todos, porque ya había paz, ya había billetes, ya había todo. Amén. Y comenzó el mundo a rebelarse contra Dios. Amén. Y no había habido una crisis global. Entonces ellos ya no necesitan de Dios, ya sacaron a Dios de sus vidas, ya no quieren obedecer las leyes de Dios, ya sacaron a Dios de la sociedad. Pero ahora viene la crisis global. Y el pueblo no tiene fuerza. El pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no tiene fuerzas para enfrentar la crisis global que estamos padeciendo, mucho menos la humanidad que no tiene Dios. El pueblo no tiene fuerzas, por eso siempre pasa esto en la historia de la humanidad. Mire versos 7 y 8. 97 y 8 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Todas nuestras maldades estaban delante de Dios, nuestros errores, nuestros pecados, a la luz del rostro de Dios. Dejamos de temer a Dios, hermano. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque no había ya ningún problema, no había crisis. Un montón de problemas como siempre, pero no una crisis global que haga temblar y ponga de rodillas a toda la humanidad, a todos los grandes gobiernos, a todos los grandes, las grandes naciones, ¿verdad? Los grandes imperios de rodillas. Y si el pueblo de Dios no tiene fuerza, mucho menos el pueblo que no conoce a Dios. Mire, versos 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Dice ahí mismo, 90:11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según que debe ser tenida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría? El temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, ahí está todo, hermano. El temor a Dios, Él es nuestro refugio, pero también el temor quiere decir eso. Amén. Es la sabiduría. Las crisis siempre van a venir, hermano. Mire, Segunda de Crónicas 20, vamos al 10 y al 12. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, ya el 2020. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que dice ahora? Mire, crisis siempre van a haber. Hoy, mañana, pasado, hubieron en el tiempo anterior, van a seguir habiendo después de que nosotros nos muramos. Ahora, mire lo que dice. Segunda de Crónicas 20. Ahora pues, he aquí, dice, los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Oiga, no hay fuerzas. Venían 5 reyes. El enemigo era más poderoso que Josafat. ¿Y sabe qué quiere decir el nombre de Josafat? Jehová juzgó. Jehová juzgó sobre su pueblo y el pueblo de Dios estaba temeroso, no tenían fuerzas. Venía el enemigo del otro lado del mar a atacarlos y ellos sabían que no iban a poder resistir y
Y entonces, ¿qué dice? Nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense. Pero oigan lo que dice: y toda Judá está en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Verso 15 dice: y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Silla, y le dice, oiga lo que dice el verso 17: no habrá para que peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ese es el refugio, hermano. Fíjese, hermano, que este hombre, Josafat, reconoció que no tenía fuerza, reconoció que no podían vencer, reconoció que los iban a destruir, reconoció que ellos estaban mal delante de Dios, pero lo primero que hizo: me vuelvo a ti, me vuelvo al refugio, busco mi refugio. Amén. Se refugiaron en el único que podía darle la salvación, y eso fue lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque Él está ahí con las manos extendidas, esperando el momento que nosotros querramos buscar su refugio. Amén. Cuando dejamos de pelear en nuestras fuerzas, hermano, ya no aguantamos, y antes de caer vencidos, dice el Señor: vengan, yo soy tu refugio, tu pronto auxilio, yo soy tu fortaleza, que están quietos, porque yo pelearé por ustedes. Yo soy su refugio, gloria a Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Mira, otra vez volvamos ahí donde estábamos. 90, ¿qué? Ya me perdí donde estaba, ¿eh? En el 90 estábamos. Sí. Verso 13, ¿qué dice? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Está conmigo? Es la única salida que usted y yo tenemos, hermano. Refugiarnos en Dios. Porque Él va a llenar todos los vacíos que nosotros no podamos llenar. Amén. Nosotros podemos hacer todo lo físico, pero lo espiritual, el Señor va a llenar todos esos vacíos que nosotros no podemos llenar. Él va a fortalecernos en las partes más débiles. ¿Y cuál es la parte más débil? ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado a que alimentamos nuestra alma y alimentamos nuestra carne. Pero eso no alimenta el espíritu. Mientras el alma se alimenta la soberbia, el gusto por las cosas, el gusto por la carne, lo que le damos gusto a la carne se alimenta, el alma se pone gorda, pero eso a nosotros no nos trae ningún beneficio espiritual. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos débiles. Entonces el enemigo, él no ataca el alma. El enemigo ataca tu espíritu, porque ese es el que el enemigo quiere vencer. Y si nosotros no hemos alimentado nuestro espíritu, entonces es por gusto. Entonces tenemos que retroceder y reconocer como reconoció Josafat que no tenía fuerzas. Y me vuelvo a ti y me refugio en ti, porque tú eres mi refugio. Por eso Dios nos sigue diciendo: yo soy tu refugio. ¿Verdad? Sí. Porque nuestras fuerzas se van a terminar, hermano. Retrocede, huye, refúgiate en el Señor. Amén. Fíjense que el más fuerte llega a 80 años, pero después de 80 años, eso hablando de edad, pero la crisis, el problema, los problemas todos los días. Día con día tenemos que superar los problemas y tenemos que declarar victoria. ¿Verdad? Por eso, al igual que Jesús lloró por Israel, queriendo juntarlo como la gallina cuya sus polluelos, el Señor ahora también te dice: amén. Fíjese, vaya al Salmo 91, ahí mismo, no me vaya muy atrás.
¿Sí? El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestra ciudad amurallada. Pero ¿cómo la conseguimos ese refugio? Solo en la presencia de Dios. Oiga lo que dice Salmo 91:4, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. Lo que decía Jesús. Como la gallina quiere cubrirte con sus alas. ¿Por qué? Porque te está protegiendo, porque el enemigo es más poderoso. Es más poderoso que nosotros. Entonces Él está ahí, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Por lo tanto, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque el Señor, como la gallina, cubre sus polluelos, así el Señor quiere cubrirnos a nosotros en los tiempos de crisis, en la angustia que está pasando, en el problema que está pasando, en esa angustia que te está afectando, sea cual sea. En esta noche, tú que me estás viendo, el Señor te está diciendo: yo soy. Él es nuestro refugio. Amén. Mire, hermano, no es pecado que usted huya del enemigo, hermano. Él tiene mucha más fuerza que nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocer, como lo hizo Josafat, ¿verdad? No hay fuerza en nosotros, con tan grande multitud. Con la fuerza de Satanás nosotros no podemos resistir. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tocarnos de todas las formas. Las crisis vienen cuando nosotros dejamos de hacer las cosas importantes. Las crisis vienen cuando nosotros dejamos de recibir la verdad. Entonces comemos mentira. Cuando dejamos de escudriñar la palabra de Dios y nos conformamos con lo que nos dicen, y aunque nos digan mentiras, nos conformamos, pero si la verdad nos hace libres. Entonces, si nosotros tenemos la verdad, hermano, entonces tenemos a Cristo, tenemos a Dios con nosotros. Entonces Él es nuestro refugio, es la verdad. No importa, hermano, qué tan grande sea tu crisis, qué tan grande sea tu situación, huye y refúgiate en el Señor. Volvámonos a Dios. Retrocedamos hacia Él, porque Él es nuestro refugio hoy, mañana y siempre. El Señor ahí está esperando con las alas abiertas como la gallina, junta sus polluelos. ¿Para qué? Para protegernos. No temamos a la crisis, hermano. Amén. No temamos a la crisis. Ya. No rehusemos la lucha. No rehusemos la lucha. Pero tenemos que saber cuándo es el mejor momento para dar marcha atrás y volvernos así. Ya fuimos muy adelante y no pudimos avanzar. Y si seguimos caminando, ya no vamos a poder. El enemigo va a derrotarnos. El enemigo va a derrotarnos. Seguimos caminando, sabiendo que no podemos resistir al enemigo, pero seguimos de necios y de necios hasta el momento en que nosotros ya no podemos regresar, ya no podemos retroceder. Tenemos que ser sabios en el momento de dar marcha atrás y volvernos al Señor. ¿Por qué? Porque su refugio es eterno y lo estará esperando a usted. Porque las luchas y las pruebas y las crisis las vamos a tener siempre, todos los días de nuestra vida. Siempre vamos a tener eso. Por eso es nuestro refugio también, lo tenemos de generación. Por eso tenemos que su misericordia cada mañana. No dejamos de tener misericordia porque no podemos, bueno, la misericordia ya me la gasté. No, aquí hay una nueva para hoy. Y mañana va a haber otra para
las luchas que vas a tener mañana, para la crisis que vas a pasar mañana. No son nuevas cada mañana las misericordias de Dios. Terminemos con este verso, hermano. Miren lo que lo voy a leer. Versos 13 y 17 del Salmo 90 dice: vuélvete, oh Jehová, y aplácate para con tus siervos, y de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos. Porque la que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Dios Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Hermano, ese es su refugio, mi Señor. No importa la lucha, no importa la crisis, no importa la ansiedad, no importa lo que esté pasando, hermano, el Señor es su refugio. Amén. Y allí el Señor le va a dar la fortaleza y le va a dar la victoria siempre. Vamos a orar. Padre de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor Santo, por este hermoso momento, Padre, donde, Padre bendito Dios, ha hablado en nuestras vidas, Señor, y nos ha hecho entender, Padre bendito Dios, Señor, que tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, que tú estás ahí siempre, Padre bendito Dios, que no importa lo que venga contra nosotros, Señor, que no importa si es más fuerte, Padre, nosotros podemos retroceder y buscar el refugio en ti, Señor. Porque tú eres nuestra ciudad amurallada, Padre bendito Dios, nuestra torre fuerte, Padre santo y poderoso. Tú eres nuestro refugio de generación en generación, Padre. Gracias, Señor, por ofrecernos este refugio y por estar pendientes, Señor, cada día de nuestras vidas, Padre bendito Dios. Gracias porque ahora sabemos que nada ni nada nos va a poder vencer, Señor, mientras tú, Señor, estás abriendo tu refugio para que cada uno de nosotros pueda refugiarse, Señor, en lo más profundo de tu ser, Señor, en tu presencia, Señor, en tu presencia hoy, mañana y siempre, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Bendice, Señor Santo y Poderoso, la vida de mis hermanos que están en esta hora aquí, Señor, que han escuchado tu palabra, Padre, bendito Dios, Señor Santo y Poderoso. Así como te pido, bendice la vida de aquellos que nos están viendo, Señor, como los hermanos que están en sus casas, Padre, bendito Dios, Señor Santo y Poderoso, que por una u otra razón no pueden acompañarnos, pero están ahí, Señor, en sus hogares, Padre. Bendícelos, Señor. Guarda su entrada y su salida. Bendice el fruto de sus manos y el fruto de su trabajo, Padre bendito Dios. Que tu bendición no caiga en saco roto, sino que sea prosperada y multiplicada, Señor. Guárdanos, Señor, cada día, Padre bendito Dios. Guárdanos, Señor, Padre, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la calle, en los caminos, Señor. Padre bendito Dios, en todo lugar, Señor, guárdanos con tu presencia, Señor. Así como guarda a nuestros hijos, Padre, en las escuelas, en los hogares, en la calle o en el lugar donde se encuentren, Padre bendito Dios. Tu Espíritu Santo esté sobre ellos, pero sobre todo ser tú el centro de nuestros corazones, el centro de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos vemos el día martes a las 6 de la tarde en la oración. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.